Yo, Nelson Bardecio, funcionario del Ministerio del Interior, declaro ante el Tribunal del Pueblo mi participación y también los hechos que yo conozco en relación con el secuestro y con el asesinato posterior de Héctor Castañeto da Rosa. Nació el 20 de mayo de 1952 en Tacuarembó. Era rubio, muy blanco, de ojos claros. Creció y vivió feliz, era un niño contento, feliz. La lucha era dura, las dificultades sí, grandes, pero él era feliz. Además, era muy cristiano, siempre oraba y tomó su primera comunión. Decir de mi abuela, yo qué sé, no sé, viste que la foto que yo tengo en la cabeza, la imagen que tengo de Héctor es esa foto del libro. No vi una foto más en mi vida, no sé. Héctor Castañeto. Cerca del mediodía me dirigí hacia el Hotel Carrasco. Íbamos con el inspector Fleitas. Ahí, cuando llegamos, me encontré al subcomisario de Lega, a dos funcionarios del departamento 4, habían sido entrenados en Brasil, en comandos, de comandos tipo Escuadrón de la Muerte. Sí, y con ellos estaba un joven que yo en ese momento no supe, después supe que era Héctor Castañeto. A partir de los cursos que dictó en la jefatura de policía el representante de la Agencia Interamericana para el Desarrollo, Dan Anthony Mitrione, se comenzó a desarrollar dentro de la policía una técnica de interrogatorio muy especial y además se estableció, se fue creando, se creó y estuvo en actividad lo que él ya había formado en Brasil y en Guatemala, que eran los denominados comúnmente escuadrones de la muerte. Aquí creo que se llamaba Comando Casa Tupamaros. Llegamos a una casa en la calle Araucana y allí nos recibió Ángel Pedro Crozas. Entramos a Castañeto y lo pusimos en un sofá, en el corredor central. Es una casa amplia, amoblada, con elegancia. El alquiler era $300 mensuales. El Ministerio de Interior pagaba el alquiler. A todo esto, desde la organización empezamos a sentir que hay grupos paramilitares o parapoliciales que están actuando. Bombas en las casas de los abogados, atentados de todo tipo. Empiezan a producirse los primeros secuestros, las primeras desapariciones.
el caso de Ayala, que trabajaba en el hospital militar, el caso de Ramos Filippini y, por supuesto, el caso del entrañable Castañeto. Y llamé a Nader por teléfono y combinamos un encuentro. Quedamos de vernos en la Rambla de Comercio. Delega le pidió su colaboración para sacar de Montevideo, ¿no? Sacar de Montevideo un miembro del MLN. Entonces Nader accedió. Así que, bueno, Delega se subió a mi coche y fuimos hasta el lugar de encuentro y ahí ya estaba Nader esperando. Pasaron a su auto a Castañeto y los dos funcionarios. Y había 3 vehículos siguiéndolo y bueno, fuimos hacia el puerto. Todo coincidía que el punto de referencia de concentración es como cuando vas a una embajada. El jefe del servicio de inteligencia no es el que ocupa una oficina, sino es el que está en la portería o el telefonista. Acá era lo mismo. Es decir, un fotógrafo insignificante resultaba ser el punto clave de contacto de la embajada con la policía y desde la policía en toda la estructura del aparato. Y entonces empezaron a salir los nombres. La organización decide detenerlo y se conversa con él. Nunca la organización tuvo una actitud que no fuera la de la estatura de la organización en el trato con los prisioneros, con los detenidos, pero por un mecanismo de diálogo se le tira verde para recoger madura. Entonces nosotros ya teníamos información y cuando él canta errado le mostramos que está cantando errado y que tal vez sepamos tanto o más que él, pero nos interesa corroborar la información que él tiene. A partir de ese momento, Bardecio sintió que teníamos toda la información. Entonces se terminaron los interrogatorios. El mecanismo que se urdió fue muy sencillo. Se le dio una cuadernola, se le dio un par de lápices y él fue escribiendo absolutamente todo. Y ahí en la entrada, que está al lado de la estación del ferrocarril, la estación central del ferrocarril, creo que es el Rowing. Entonces el auto de Nader entró en el puerto y nosotros dimos la vuelta. Tenía solo 19 años. Fue el 17 de agosto de 1971. Salió como siempre de casa a las 8 de la mañana a trabajar, pero no volvió. Fueron 8 meses de dolor y de incertidumbre, hasta que el 14 de abril de 1972 se supo la verdad. Yo recuerdo la visita de la madre de Castañeto, contándome su tragedia, cuando su hijo había desaparecido, y naturalmente no podíamos hacer nada. Los legisladores estábamos inermes frente a esta situación. Incluso las interpelaciones no conducían a nada. El peligro del golpe de Estado, todos lo podíamos ver, aunque algunos dudaran. De manera que de esa forma las interpelaciones no tenían sentido. En un determinado momento el ministro de Defensa Nacional, llamado a una interpelación, cuando se votó, se presentó una moción de condena al tratamiento que se daba a los detenidos en los cuarteles, nos manifestó abiertamente, que está en las actas del Senado: si eso se aprueba, no respondo por la actitud de los mandos. Recuerdo de
de nuestra infancia, cuando fuimos a vivir él, mi madre y yo. Nos fuimos a vivir juntos los tres. Cuando se consumó la separación de mis padres, viste, que ahí hacen un pacto, mis padres, y mi padre se queda con mi hermana y entonces mi madre se queda con los 2 hijos más chicos. Y ahí nos vamos a vivir a una casa con mi mamá. Porque mi madre cayó con 5 meses de embarazo, eso sabías. Yo nací en el 70, en julio, en el hospital militar, y sé que estuve con ella, y ahí también para mí es todo. Si descubrimos algo bárbaro, porque no sé muy bien qué, si estuve ahí en el Carlos Neri, creo que en jefatura algo también. Y sé que cuando aparentemente parece todo indicar que por verano, por febrero, por marzo, o abril, no sé muy bien, le dieron la libertad a mamá, que yo salí con ella, porque los niños podían estar hasta los 2 años. Ahí sé que ella en un momento se fue a vivir con la abuela, que tuvieron un entredicho. Aparentemente mi abuela, no sé, le dijo que el olor de los pañales o no sé qué. Se fue mamá. Se fue y alquiló con una muchacha que se llamaba Isis, que de Isis incluso me llevo a acordar. Porque después seguía yendo a lo de Nelita y nos veíamos, tenía una hija también en un momento. Después sé que mi padre, cuando se escapó de Punta Carretas, se encontraba con mamá. Y no sé si un tiempo no estuvo escondiéndose en lo de Nelita también. O sea, en la casa donde yo termino quedando. Quedando de casualidad, aparte, porque fue una cosa así. O sea, un día salieron ellos y cayeron y yo estaba ahí, me había quedado ahí. Entonces, quedé ahí. Digamos, fue una cosa totalmente coyuntural, circunstancial, y quedé ahí. Porque aparte no había otra persona con quien pudiera estar. Mi abuela no era una persona de lo más, yo qué sé, Entonces, eso fue antes de que yo tuviera 2 años. No tengo recuerdos. Lo que pasa es que fue muy traumática la separación de mis padres. Fue una situación muy difícil. El hecho nomás que hubieran separado los hermanos, fue algo que a nosotros nos costó mucho asimilarlo. Ni de adultos lo comprendíamos, ¿ves? Porque además no tuvimos contacto con mi hermana, o sea, mi hermano no tenía contacto con mi padre, se encontraron cuando él ya era un adolescente. Se encuentran en el hall del Hotel Central en Tacuarembó. Mi hermano había ido a Tacuarembó a visitar a los familiares y se reconocen mutuamente. Entonces uno le dice al otro, ¿vos sos Héctor Castañeto? Sí. ¿Vos sos Héctor Castañeto? Sí. Y ahí mi hermano le escribe una carta a mi madre, que la tengo. Siempre fue una presencia, Héctor, para mí. Siempre. Porque por mi abuela, porque aparte lo que yo decía, me crié en una familia en la que siempre se me habló del tema. De mis tíos, de que mi tío era desaparecido. Y empecé a sentir, cuando volvió la democracia, entre comillas, que algo no estaba bien. Incluso dentro de la misma izquierda. Empecé a sentir que en las marchas no estaba, pero yo también, o sea, al mismo tiempo como que no tenía las fuerzas para involucrarme mucho con el tema, ¿no? Empecé a sentir que no estaba en algunos libros en aquel momento, estoy hablando de 84, 85, 86. Y, pero ¿cómo? Yo toda mi vida escuché de mi tío que estaba desaparecido y acá no está. Y me parecía que era una injusticia terrible y me sentía como equiparada también en parte con él. Como eso que te decía, o sea, siempre dejada de lado, yo sentía que él era el desaparecido dejado de lado, ¿entendés? Una unión, algo. El otro día pensaba, hablando un poco del tema de lo místico, ¿no? Hasta dónde uno a veces puede ir por ese lado.
y que yo siempre sentía algo raro con Héctor, ¿no? También, más allá de como algo espiritual, que una cosa rara. Tú me comentaste que como que él me nombraba, como que yo tenía un contacto con él. Y algo debe haber. Capaz que yo lo sentí en su momento, aunque tuviera un año, como otra pérdida. Él estaba fascinado con su sobrina, estaba fascinado. Tenía adoración con ella. Porque era muy tierno, sí, vivimos una época juntos, sí. Era muy tierno con los niños. Estaba enloquecido con su sobrina, la verdad. Empecé a sentir que no estaba bien, que no aparecía, que no estaba, que eran... me indignaba, me enojaba, pero yo estaba también en un proceso en mi vida de difícil, ¿no? Adolescencia, con toda esa conflictividad que nunca había vivido con mi madre, que... yo qué sé, cosas, búsquedas personales, ¿no? Mucha terapia. Y siempre lo tuve en la cabeza. Cuando empezó el tema de la Comisión para la Paz, yo veía que hablaban y en la lista no estaba. Y entonces yo decía, pero ¿dónde estoy? ¿En qué mundo vivo? ¿Qué país es este? ¿Se lo va a obviar? ¿Cómo? Entonces que no existe, no. Y ahí fue que en un momento decidí también acercarme a hacer PAJ. En realidad yo estaba como perdida, no sabía por dónde. O sea, a mí me cuesta hasta me decís, cómo entrar en una investigación, me siento sin herramientas, no, ahora la fuerza la tengo, pero en ese momento como que también la tenía que juntar, porque es difícil enfrentarse a... Nunca pude leer, bueno, eso por ejemplo, ¿no? ¿Viste el libro de Huidobro que habla? Un día mi hermano de crianza me dice, mirá, tomá el libro que habla de tu tío, de Héctor. Y yo empecé a leer. Y no puedo. Y hasta ahora, creo que hace poco recién pude leerlo. Pero no puedo. Porque es inentendible, pero aparte es tan doloroso. No puedo, creo que si no fuera cualquier persona. Pero sé que no era cualquier persona, que era mi tío, que era el hijo de mi abuela, que era el hermano de mi madre, que era mi tío. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Bien, Micaela. Mucho gusto. Criado. Como éramos vecinos, pasaba por la puerta de casa. Claro. Aparte, imagínatelo, a él era un pibe correcto, era distinto a todos nosotros en ese aspecto. O sea, el que lo veía, yo pienso que reflejaba o sea, vos lo veías de repente, que no lo trataba, parecía, tenía aporte, así, viste, siempre impecable, peinado, ¿no? Tal vez a la gomina, o tal vez sí a la gomina, ¿no? De corbata, siempre bien siempre formal, ¿no? Y esa cara, viste, de esas personas que siempre están pensando más allá, están acá contigo, de repente están pensando más allá, ¿no? Viste, como que... Sí. Y de repente vos lo tratabas y veías que no era en el trato o en la manera de ser, el carácter de él, ¿cómo te puedo decir? La personalidad, tan como ese aspecto de repente hasta de soberbia, ¿no? Al contrario, era un tipo que sufrido al máximo, soportaba cualquier cosa, nunca se rebeló, y en el fondo es medio contradictorio de repente lo que te digo, no lo sé explicar bien, pero a la vez vos sabías que lo trataba que no era, o sea, que era valiente, o sea, que no era... Sí. Él soportaba por la manera de él, o sea, chistes de repente, ¿no? Ajá. Bueno, y ese día pasó por mi casa y mi mamá le dice, hola, esto, no sé cuánto. Carlitos no fue al liceo, no había ido. Pero mi madre, que yo siempre repito, que no tenía escuela, mamá, pero tenía algo especial, ¿viste? Yo qué sé. Esas personas que ya nacen con un don, ¿no? Sí. Entonces vio que la reacción de él, porque él era muy correcto, muy tímido, dice, hace días que no... No, mi madre le dice, notó que había como que él dijo, sí, no lo vi, como que no iba a otros días, ¿no? Entonces mi madre le dijo, hace días que no va. Y él dijo, sí, hace días que no lo veo. Entonces mi mamá le dijo, entra Héctor, que ahora vengo.
mi casa. Y me vino a buscar acá, yo estaba en la esquina. Cosas de muchachos, ¿no? Imagínate, la vida siempre es la misma. Pasan los años, cambia la ropa, pero todos hacemos más o menos las mismas cosas. Yo estaba ahí en la esquina, ahí todo, con el pelito, ahí, el pantalón en el sofá, ¿no? Bien moderno, muchachito. Y mi madre ya, en ese, la llegada hasta mi casa ya iba torturado, ¿no? Bueno, estaba Héctor ahí, me acuerdo, ¿no? Y mi madre me pegaba, ¿no? Porque era... Y yo lloraba, y le decía cualquier disparate, alcahuete, ¿no? Y él lloraba, pobre. Claro, porque él no, claro, pero él no lo había hecho por... Fue esa picardía de mi madre que lo descubrió, ¿no? Buen día, disculpa. Era una consulta. Acá hay una señora que es modista. Sí, era hace tiempo. Era, pero era, sí. Vive todavía. Vive, sí. No, porque lo matamos por lo siguiente. Estamos haciendo una recomendación. Yo soy del barrio toda la vida, sí. Pero acá vivía un pibe, que era el tío de ella, que era, no sé si usted sabe, acá había la familia Castañeda. Sí. Y ella está haciendo una recomendación. Como yo me pide con él, tratando de juntarnos a saber ella del tío, ¿no? Y yo le dije, mirá, acá, ahora estamos recorriendo el barrio, ¿no? Yo le decía, ella sabe que ya estuvo acá en su apartamento cuando era chica, ¿no? Uno dice la nena. Perdóneme, no me queríamos molestar, pero qué horrible. Yo digo la nena, pero tiene 36 años, no es le va a Micaela. Claro, no. Y vinimos y bueno, hablamos con tu abuela y yo no sabía cuando vine que acá vivía Héctor. Que vine no sabía. Y después me enteré, bueno, era y sí, porque si no es pensar que no le quise decir. ¿Foto de la escuela no tenés, no? Porque vos sabés que no hay foto, capaz que podías tener vos de la escuela, capaz que tuvieras, porque antes sacaban fotos. No, digo, viste que antes sacaban, siempre se consumaban los... No, porque nunca me mostraste que Héctor no. tuviera Castañito. Tenía una pinta bárbara, te lo digo honestamente. Tenía una pinta bárbara. Era un tipo muy alto, pero un tipo de muy lindo físico, muy proporcionado, con unos ojos divinos, unos ojos verdes, a veces grisáceos, preciosos, preciosos. Y cuando era niño era un sol, así era eso, ¿viste? Vos mirabas. Yo recuerdo de mirarlo corriendo por la vereda al sol y decir, es mi ángel, porque era así, era un niño, pero mirá, divino, divino, divino. Unos ojos verdes enormes, un pelo rubio, viste, que es impresionante, así preciosa criatura era. Después se le fue oscureciendo el cabello, en vez de tenerlo lacio se le fue, viste, ondeando. Y bueno, y vino la época de la gomina y de peinarse al costado con gomina y esas cosas, viste, pero era pintón, sí, era muy rico chiquilín, la verdad que sí. ¿Te acordás de algo así ¿De Héctor? Sí. No sé, porque hay gente que no que se me acuerda. pasaba a buscar. Me tocó a mí, entonces llovía cuando me pasaba a buscar y me llevaba hasta la escuela, ¿viste? No me fuera a perder. Caballero, no era un formal, ¿verdad? Siempre. La última vez que lo vi, ya éramos grandes. Bueno, sí, tendría 16, 17 años, estaba vendiendo libros, o tratando de vender libros, o andaba en eso. Él después se puso a vender discos, sí. Sí, él buscaba, viste, era muy buscavida era. Él buscaba salidas, buscaba cosas, no era un tipo de quedarse de brazos cruzados esperando las cosas porque sabía que no era así, que las tenía que salir a buscar. Sí, pues se le iban a arrebatar la casa, el banco hipotecario se le iba a arrebatar. Es más, bueno, como verás, esta casa tiene muchísimas cerraduras que no se las pusimos todos nosotros. El water estaba levantado, los ingresos de la policía estaban sueltos, levantados. Sí, cada tanto venían los muchachos No la que revisaban dejaban toda la casa, vivir. le allanaban la casa y se lo revisaban todo, le sacaban el water, buscando cosas. A tu abuela le habían dicho que lo habían tirado en el mar, que me habían llamado y le mostraron una camisa ensangrentada, 2 por 3 le hacían cada cosa, pobre. Sí, se cuidaba mucho. Vos no te enojas si yo puedo mirar la casa. No puedo mirar la casa. ¿No podés? Sí puedo, si me dejas. Sí, vení, pero no me dejen que no me traiga la filmación porque es un relajo. No. ¿Qué dices? Vos sabés que me da ganas de llorar siempre que pienso. Muchacho tan bueno, si tú supieras. Y venía la policía a las 4 de la mañana, golpeaba en casa para ver si estaba
por acá. A veces venía, la madre no estaba, se sentaba yo le digo, vení para casa y tomá, mirá televisión conmigo. La verdad que un muchacho muy bueno. Consiguió trabajo, pero cuando supieron quién era, no le dieron. Y entonces empezó a vender discos, porque vendía telas, no la compraban. Después empezaron a vender discos. Fue ahí en Malvin que ya ahí desapareció. Vino la policía a preguntarme, no sé para qué, porque ellos sabían muy bien que él no iba a volver. Y yo no sé, yo cuando lo conocí tendría 15 años. Y cuando pasó todo eso tendría 17. Después nació la nena, no sé si con quién está tampoco. Que ahora salió una señorita ya. Ahora va a salir porque está acá. Ah, sí, 36 años. Perdón. Ya la perdonamos. ¿Te acordás de alguna cosa? Y la azotea que pensé que no Está igual, iba a ¿no? pagar. Esa primavera es la vecina de... Ah, ¿qué tal? Encantada. Lo que pasa es que este barrio fue algo horrible, sinceramente. Pero son desgracias que pasaron ya. Ojalá que no vuelvan nunca más. Uno de los primeros que me pidió en el liceo fue Héctor. Así nomás. Y Recoba, que es otro amigo también. Y criado. Éramos todos un grupito muy lindo. ¿De qué año? Primero y segundo. Porque yo en Bien tercero chicos. cambié de turno. Tercero yo cambié de turno. Y después yo lo vi ya cuando iba al Viaba, que iba a ser, que él me había comentado que iba a ser agronomía. A él siempre le gustó la vida del campo. Siempre le gustó el trabajo con el animal, con la tierra, le gustaba eso. Entonces, bueno, y creo que pensó además que podría a través de mi padre tener una posibilidad, ¿viste?, de desarrollar eso de alguna manera. Pero siempre le gustó eso. Ahora iba a ser muy malo en eso, porque es incapaz de matar un animal después. Incapaz del día que le regalaron el chanchito, el día que mataron el chanchito no comió, porque eran unos asesinos que le habían matado el chanchito. Esto hacía tu tío. Esto lo hacía con las servilletas de la confitería Esmeralda. Y después lo cortaba con, no sé si vos sabés, con una gilet. Yo tenía una cantidad, pero se ve que cuando fui prestando libros para estudios me fueron sacando. Elegí el que te guste, que te lo vas a llevar. No, creo que nadie tiene más derecho que tenerlos que tú y tu madre. Mi madre fue la única que quedó viva. De 3 hermanos. Mi padre salió el marzo del 85, el 15 de marzo del 85. Salieron todos, la mayoría. Y hacía unos meses antes había salido el hermano mayor y en marzo con él salió el otro. Yo no los conocía, nunca les había visto la cara, eran mis tíos. O sea, tíos, ninguno. Ponele, ni padres ni tíos. Mi abuela, mal. Porque, digo, familia muy poca y medio como que desconectada. A la pobre tu abuela. Sí, la verdad que mi abuela, yo me acuerdo mucho de ella. Sobre todo porque me hubiera gustado que hubiera llegado a este momento. Que escuchara las cosas lindas de él. Claro, o que también, más allá, mira que ella estaba muy mal. Y yo creo que hasta había cosas que estaban mal. Pero me hubiera gustado por lo menos que llegara a hacer una presentación de una denuncia y que se la aceptaran. Porque esa pobre mujer estuvo una agonía constante, denunciando y no sabía dónde más podía denunciar que la podían escuchar, porque cuando se presentó el caso
la gente de Serpaj decía, bueno, ustedes aclaren que se hizo una denuncia, porque era como que había que aclarar, claro, como que era nuevo. Ahora la familia que se acuerda que estaba desaparecido, era una cosa así. Enloquecía con los Beatles. Enloquecido por la música. Sí. Entonces, le gustaban los Beatles, le gustaba Citarrosa, le gustaba Joan Manuel. Primero los Beatles, después los Rolling. Y Jimi Hendrix, Janis Joplin, toda esa gente de esa música. Y poderla escuchar y tenerla porque no la prestaban. Entonces era el golpe para que se bajara la radio, no sé cuánto, el golpe para que se subiera. Sí, le encantaba la música, sí. Pero se escuchaba mucha música. Claro, tampoco había muchos televisores, es decir, en mi casa por lo menos no hubo como hasta el año 64 televisión. Entonces era escuchar mucha música. Yo me acuerdo que llegaba de estudiar y tenía una radio Sanyo de plástico, de baquelita, blanca y negra. Entonces mientras hacía las tareas de la cocina, porque claro, era la única mujer, mi mamá, y después eran todos varones en mi familia, yo llegaba y limpiaba la cocina, por ejemplo, para ayudar a mi madre, y escuchaba Club de las 5, que era un programa de la radio Sarandí, que pasaban toda música de la época, Aznavour, todo eso. Y después a las 6 de la tarde había un programa que es de Elías Trubich, Beatlemanía. Y en los días que estábamos temprano en casa, a las 11, escuchábamos a los Bupeñán con la Independencia. Y tenían un programa que se llamaba Colosos del Ritmo, que era una canción de los Beatles y una canción de los Rolling. Dibujaba muy bien, sí, dibujaba muy bien. Mira, mi hermana dibujaba muy bien, él dibujaba muy bien. Bueno, yo más o menos hago lo que puedo. Sí, eso viene de los dos lados, ¿sabes? De las dos familias viene el asunto del dibujo. La primera tarjetita que yo tuve de Hagamos un Trato, chiquita así, la recuerdo, me la regaló Héctor, que la compró en la Feria del Libro, porque siempre nos regalaba. Ahí conocimos a Strázulas, por él, a Onetti, Mario Benedetti. De lo que me acuerdo era de su pasión por el estudio de la historia. Para él estaba como los grandes secretos ahí, ¿viste? Como que vos tenías que conocer mucho de historia para saber un poco para dónde ibas. Y le apasionaba, uno de los temas que más le apasionaban eran las guerras mundiales. Entonces hacía colecciones de figuras, de todo lo relacionado con las guerras mundiales. ¿Sabes? Y después de la geografía. Se conocía, creo que todos los puertos, las ciudades y los pueblos y los ríos del planeta. Impresionante lo que sabía de geografía esa chiquilín. Me acuerdo que íbamos a la Feria del Libro, en grupo, con Héctor, con Recoba, con Criado. Increíble. Es decir, yo ahora me doy cuenta con el tiempo que nos iba dando camino, que nos iba enseñándonos vivencias, ¿no? Que viéramos otras cosas. Era un loco que estudiaba y tenía manualidad. O sea, trabajaba mucho, ¿no? O sea, como equilibraba toda la parte sensible y racional. En aquellos meses, que fueron realmente pocos meses que estuvimos juntos, nos hicimos muy amigos y compartíamos, para ganarnos algunos mangos, el trabajo en cuero que es lo que él sabía hacer. Entonces, bueno, recuerdo que íbamos a casa, despejábamos la mesa, poníamos los cueros, cortábamos los cinturones un poco con una forma un poco circular para que se adaptara a la cadera con cierta curva, ¿no? Y hacíamos unos cinturones que luego generalmente era Héctor
que los vendían, ¿no? Que algunos ya estaban vendidos. Compartíamos ahí un poco la ganancia. Trabajaba en cuero. Tengo ahí el último cinto que hizo. Recuerdo mi propia historia personal. Yo ingresé a la facultad en el 69, ya en el 68 en secundaria teníamos las luchas por el boleto, la presencia en la calle, la rebeldía, y aquello era, ¿cómo decirlo?, era el sentimiento de una juventud que quería vivir distinto. Empezaba peleando un boleto, pero quería vivir un mundo diferente, quería vivir distinto, y eso iba elaborándose o proyectándose desde adentro para afuera uno mismo hacia la actividad, y uno tenía claro que cambiar el mundo pasaba por la política. Entonces para nosotros todos la política pasó a ser una actividad absolutamente central. Éramos individuos, por lo menos los militantes más consustanciados de aquella época, gente que se dedicaba a eso, iba abandonando todo. Por el camino iban quedando desde los gustos personales, el deporte, iba quedando el estudio. Si yo valoro mi propia, o digamos, o considero mi propia historia personal, yo a partir del segundo año de facultad fui abandonando todo. Yo era llegar al liceo y era el lugar donde yo me sentía con ganas de vivir. Era mi bastión de lucha. Era donde yo ir ahí significaba, digo, porque vos como joven tenías esa dualidad, que hacías por un lado la vida de barrio, común y corriente, con tus amigos, tu novia, yo qué sé, ibas a jugar al fútbol, ibas al boliche de la esquina, te mamabas, te ibas a los bailes, pero eso por ejemplo en un fin de semana, pero llegaba el lunes, y el lunes vos ya salías con la ropa de guerra puesta al hombro, porque sabías que ibas al lugar donde luchabas por cosas que yo al menos las entendía justas. Lo primero que hay que entender para captar la época es un sentimiento de espontaneidad. Había organización, no hay duda, pero en primer lugar había ganas, había rebeldía y había una sensibilidad que nos hacía estar alertas y disponibles a cualquier cosa. Creo que ese sentimiento, para los que vivimos en aquel momento, era el dominante. A mí me pasó. Yo caí en el 68 en una manifestación, tuve tragedia en bomberos, y en el 69 cuando reinstalan las medidas de seguridad, justo esa noche vuelvo a mi casa. Yo estaba un poco a monte como buena parte de la militancia, y esa madrugada me agarran en la casa de mis padres y me llevan preso. Y bueno, y estuve una semana desaparecido, igual que un montón de gente. O sea, mi madre, yo hasta el día de hoy no sé, porque ahora mi madre falleció, cómo hizo para ubicarme en un cuartel allá en Laguna del Sauce. Pero mientras tanto estuve en seccionales, en la jefatura, en el SIOR, en la prefectura, para llegar antes a Laguna del Sauce. Es decir, allí me encontraba. Quiero decir, que yo como otro vagón de gente, porque había mucha gente en la misma historia, podían desaparecer. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bella. No te puedo abrazar más que fuerte, porque es como un pedacito de... ¿Vos eras compañera de Héctor? Y digamos que él, iba al nocturno 5, al Liceo José Pedro Varela. Yo estaba en el nocturno y él estaba en el diurno. Ajá. Pero él, todo un tiempo militó con nosotros en la agrupación, el ERU, que era Estudiantes Revolucionarios Unidos. O sea, él tenía como varios frentes y uno de los frentes que tenía era ese. Nosotros nos nacía reventar las vidrieras en la Panamerican. Nos nacía reventar las vidrieras de Monte Carlo, que la teníamos enfrente a la universidad, porque había símbolos de una sociedad que queríamos cambiar y que al menos yo sigo queriendo cambiar. Y no me van a convencer ni con ningún tratado, ni con nada que yo debo volver para atrás de aquello que soñé que quiero cambiar. Entonces, hay que entender que hubo una juventud que quiso, y hubo una generación de militantes, y muchos murieron,
queriendo cambiar eso. Llámese Castañeta, llámese Filippini, llámese Nieto, asesinado por escuadrones, o llámense los tantos que morían en la calle, ¿no? De Liberarse en adelante, estudiantes, todos queríamos cambiar una sociedad. La muerte de Liberarse en la calle, que fue un hecho traumático, digamos, para toda la sociedad, pues salió todo el mundo a la calle a aquel sepelio. No fue tanto, digamos, lo personal como la muerte de Hugo de los Santos y Susana Pinto. Porque esa jornada que estuvimos frente a la universidad, nos ametrallaron con chumbos de escopeta toda la tarde. Incluso cuando quisieron sacar a Hugo de los Santos para solo atender, lo impidieron. Es decir, había como una determinación de que hubiera muertos, ¿no? Es decir, ahí hubo una actitud deliberada de la cual nada se habla, y nadie, por supuesto, pagó por ello, ni el ministro del Interior, ni el jefe de policía, nadie. Pero los chumbos mataban, y nosotros y dos compañeros nuestros murieron ahí en los brazos nuestros. El recuerdo que yo tengo de él es que era alguien muy suave. Era especial, porque digamos que como todos los demás éramos medio salvajes, muy feos, y él tenía un aspecto casi angelical, digamos, por su carita, su expresión, inclusive su forma de vestirse y todo, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de otros compañeros que usaban unas melenas por acá, que aquello volaba con el viento y asustaba a las señoras por el 18 de julio, y eran unos exuberantes que se ponían, yo qué sé, bueno, la época también. Claro, era esa época, y eso es lo que yo tengo de él, y de mucha suavidad, muy discreto. No era alguien que en las reuniones, yo diría que pasaba hasta desapercibido cuando daba sus opiniones o proponía una cosa. Era como muy suave, muy natural, pero era alguien que estaba pensando constantemente en qué hacer. El que vos cayeras en cana, el que te mataran a palo, vos sabés que... ¿Cómo te puedo decir? Te podía doler, porque no hay cuerpo que aguante. Pero salías más rebelde que nunca también. Eso... Digo, eso yo... Por lo menos, digo, yo tengo mi experiencia personal. Digo, yo caí en cana en el 69, caí en cana en el 70, caí en cana en el 71, caí en cana en el 72, caí en cana en el 73. O sea, tengo, por distintas razones, pero varias caídas. O sea, dentro del tema político, pero en distintas circunstancias. Digo, y yo salía... Pues es que creo que, yo no sé cómo explicártelo, porque es una cosa que uno la tiene adentro, ¿no? Porque a ninguno le gusta que lo caguen a palo, porque si vamos a la lógica, a ninguno le gusta. Digo, pero era el hecho de aquello, como que a vos te daba, como que de a poco, sin haber leído un carajo, porque yo hasta ese momento nunca había leído ni libros de Marx, ni libros de Lenin, sino que yo me movía por lo que comprendía en el entorno y alrededor mío, como que me daba más convencimiento de lo que estaba haciendo estaba bien. Eso me lo contó Blanca, me dice, ¿sabes qué me vengo a enterar? ¿Cómo me vengo a enterar? Dice que Héctor está militando. Ahí él estaba militando en el MLN, porque ella militaba en el MLN y fue... A ella le dan un contacto en un bar, bueno, tenía cada uno su seña, no sé cuál sería, y cuando llega la persona con la seña para reconocer el contacto, era él. El equipo éramos todos conocidos, o sea, no había manera de compartimentarse. Pero bueno, funcionó, hicimos las cosas que más o menos hacían todos los grupos, era a levantar coches, sacar chapas, armar, desarmar con las vendas,
hacer tiro al blanco en la cosa. Y una característica tuvo ese equipo que fue muy accidentada su seguridad, porque Héctor permanentemente lo hostigaban y permanentemente se lo llevaban preso. Yo conocí a Héctor en el liceo Varela. Allí luego todo sucedió muy rápido, hasta se desencadenaron una cantidad de pequeños acontecimientos hasta que yo terminé detenido en septiembre, el 11 de septiembre de 1969, a raíz de que algunos papeles se habían quedado justamente en la casa de la hermana de Héctor, que fue allanada varias veces. Lo que me acuerdo es que estuvieron detenidos algunos días, que a él lo llevaron al Álvaro Cortés, que mamá pidió la custodia de él porque él tenía 17 años cuando eso era menor de edad. Y a él no se le ocurrió mejor idea en el Álvaro Cortés que empezar a hablarle que tenía al lado y a decirle: yo te voy a enseñar, porque parece que el otro no sabía leer, yo te voy a enseñar a escribir, te voy a enseñar a leer. Y ya se ve que planificado algo como para hacer algo social ahí adentro. El hecho es que cuando mi madre pide, ¿viste? Se lo dan, lo liberan. Y en ese momento decía mamá que en jefatura de policía, una policía femenina le dijo a ella: señora, cuando lo saque este chico del Álvarez Cortés, lléveselo fuera del país. Yo sé por qué se lo digo. Y a mí eso siempre me quedó como, ¿qué sabía esa mujer? ¿Por qué le dijo eso? Y en ese interín, fueron 2 o 3 días después que me detuvieron, un día yendo al baño, porque las celdas no tienen baño, tenían que abrir, veo a Héctor en la pequeña ventana de un calabozo, de una celda, y voy a hablarle, ¿no? Entonces lo saludo, estaba muy asustado, le dice: no me saludes porque nos van a ver. No. En ese momento no estaba por ahí los cuidadores, ¿no? Te digo: bueno, no importa, Héctor, es obvio que te conozco porque vamos al mismo liceo y eso lo sabe la policía. Sí, pero cuidado, no sé qué. Entonces hablo con él durante un periodo muy cortito, ¿no? Él estaba muy preocupado, estaba muy nervioso por estar detenido, ¿no? Y bueno, inclusive temía por su muerte, lo cual a mí en ese momento me pareció medio extraño, extemporáneo, ¿no? Porque, bueno, Héctor, pero... No, es que me lo tienen prometido, me dijo. Bueno, como resultante de todo el conflicto que se da a partir de lo de Pando y eso, el Ejecutivo define el separarnos, digamos, ¿no? El de no mantenernos más como columna, y bueno, y ahí nos mandan a la 15. Ahí, de lo que yo me acuerdo, creo que invocamos justo el tema del hostigamiento sistemático a la fuerza represiva o a la policía, yo no me acuerdo bien. Y bueno, y ahí participamos en ese hostigamiento, o sea, me acuerdo que volanteábamos en las comisarías, ¿no? O sea, estaba permanentemente la propuesta del desarme a los policías, y bueno, se daban también otras cosas, ¿no? O sea que era un accionar permanente, el accionismo permanente y discusión política ninguna. Ahí ya un poco empezamos a mirar para los costados, dijimos: esto viene mal, ¿no? Viene complicado. Todos los que éramos micro fuimos nucleados en una columna, que fue la columna 25, y que duró poco tiempo. Nosotros insistíamos en que
había que trabajar en el frente de masa, generar allí conciencia y resolver acciones que tuvieran que ver más con la propaganda armada y con, digamos, con lo que eran ajusticiamientos, digamos, muy claros, ¿no? Y en el 71 se creó lo que se llamó la micro dentro del MLN, que éramos un grupo de gente que discrepábamos con la línea que estaba llevando adelante el MLN. Entre otras cosas por el descuido del trabajo de frente de masas, una línea muy militarista. Y Héctor, por su lado, se unió al FRT. No sé cómo, no sé quién lo reclutó para el FRT. Es decir, fue un desgarro eso, ¿viste? Es decir, era separarme de mi hermano con dolor, ¿no? Entonces, eso generó, y yo estoy seguro, porque algunas veces lo charlaba, otras veces nos quedábamos en silencio, pero eran muy elocuentes, el dolor que le produjo a Castañeto la ruptura, ¿no? Vos no te olvides que también teníamos un componente idealista muy grande, ¿no? Hasta por experiencia de vida, ¿viste? Entonces, bueno, atrás, ¿qué dejabas? Y dejabas mucho. Dejabas a Utah por la tierra de Consendí, dejabas al Bebe, dejabas una cantidad de referentes que hasta ese momento eran los que te habían hecho andar. Cuando quedamos todos afuera, con 6, 7, como yo te decía, 7 clandestinos, tuvimos que tomar medidas de organización de mantenimiento, de sobrevivencia. Pero a posteriori de eso se fueron afinando la parte política. Y en la parte política se crea el FRT, que es una tendencia, yo te lo digo en lo personal, creo que es la influencia grande, una influencia correcta, que viene por el lado de los anarcos, no todos los anarcos, sino los PR. El 17 de agosto de 1971, el Escuadrón de la Muerte asesinó a Héctor Castañeto. Él era un muchacho muy nuevito que recién se estaba acercando a conversar y yo lo atendía. Fui de las últimas personas que lo vio con vida. Fue una víctima típica de terroristas, pues se puede decir que lo mataron por ser hermano de una compañera del MLN. Descarto la afirmación de que era miembro del MLN. Eso fue muy fuerte para mí. Yo ya estaba muy panzona y Héctor tuvo la gentileza de traerme ropita de bebé. Todo eso que estás contando, yo no tengo la menor idea, ¿me entendés? Porque no sé. Sí, imagínate si son novedad para mí, me imagino lo que debe ser para vos. Por ejemplo, el tema de que haya un grupo que se había escindido, que Héctor hubiera optado por eso. Sí. Como que yo no. Pero con Héctor, ¿qué trato tuviste así? Digo, poco. Muy poquito. Sé que yo tenía que conversar con él, o sea, como que era yo la que tenía que conversar con él cuando llegó, digamos, al FRT. Porque él se acercó y a vos que te dijeron, mirá, va a venir un muchacho. Tenés que atender a este compañero. Es un compañero nuevo, tenés que atenderlo vos. Y así nos repartíamos las tareas, ¿no? Hay todo un proceso de conversación, de decir, bueno, ¿vos qué te parece? ¿Qué ideas tenés vos de cómo hay que hacer las cosas? Un filtro también, claro. Y al mismo tiempo... Más que filtro ya venía. Ya cuando venía a mí, ya el filtro ya había estado. Ajá. ¿No? Porque además yo era una persona clandestina, ¿viste? Semi-clandestina en ese momento, es decir, me movía con clandestinos. Además, en mi casa, fueron de los últimos locales que nosotros tuvimos. ¿Y vos qué hacías? ¿Le dabas el ok? No, conversábamos. ¿Por qué nosotros estábamos? El tema fundamental ahí era el tema de la diferencia con el MLN. Teníamos eso como un tema
prioritario, porque la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no están juntos? ¿Por qué? Entonces la discusión del militarismo, del trabajo de masa, de la importancia del trabajo con la gente. Bueno, ¿Ya pensabas en tus hijos? Yo pensaba... yo te pregunto. ¿Cómo que no pero ¿en qué medida? Porque en que podías dejarlos solos, podías dejarlos, abandonarlos de alguna forma. No, o sea, yo siempre pensé que iban a estar, porque yo veía que las compañeras que caían presos tenían a sus hijos presas, estaban con ellas, ¿no? Entonces yo sentía que bueno, que íbamos a estar juntos, que si me llevaban presa me iban a llevar con él y que yo igual lo iba a poder tener al lado, ¿no? Y yo también decía que bueno, que yo peleaba por todos los niños y niñas de Uruguay. Ya sé, todo eso lo sé. Claro, pero como yo le dije una vez a mi padre, bueno, pero vos peleaste por los hijos de todo el mundo, menos por mí. O sea, a mí me dejaste a la deriva totalmente y bueno, sí, me lo tuve que aceptar porque es así. Los pedidos de perdón nunca van a ser suficientes. Nunca van a ser suficientes. A mí me lo gustaba que me pidieran perdón. Sabes que nunca, jamás. Al contrario, yo pido perdón. Yo pido perdón, ¿verdad? Porque mira, no tengo a Erika ahora nada para decirle. Entonces, qué mejor que te lo diga vos, ¿verdad? No, está bien, yo en realidad... Pero tenés 3 hijos, eso es tan maravilloso. Acá hubieron 2 tupamaros que aparecieron muertos en la calle, pero que pueda haber un escuadrón de la muerte dirigido, organizado y dirigido, digamos, como un grupo paramilitar o parapolicial, no. Ahora había mucha gente que estaba desesperada. Acá había gente que ya estábamos, que no... Entonces, seguro, en una situación como esa, de repente hay gente que se le ocurre salir a la calle. Yo, antes de dejarme matar, de pronto salgo a matar. Eso es una cosa natural, ¿no? Yo no tuve una conversación con Bardesio, lo vi, estuve frente a él, pero él declaraba que la policía lo mataba por lo que él temía que lo matara por lo que él le había declarado a los tupamaros. Era natural que en aquel momento eso iba a suceder. Aparecía un delator, pero un delator muy especial, un delator integrante de las fuerzas represivas, que decía que él había integrado el Escuadrón de la Muerte, que había actuado en determinados episodios. Y eso lo conocíamos todos habíamos recibido la información. El señor Bardesio daba por sentado que nosotros conocíamos todo eso. Se sabe que hay muchas formas de tortura, ¿no? La forma más, digamos, más conocida, más ordinaria, es la tortura física, el dolor, ¿no? Pero hay otra forma. A este hombre, por ejemplo, lo fueron a buscar en un lugar donde él, además de ser policía en el Ministerio del Interior, él era fotógrafo y trabajaba en un estudio fotográfico. Bueno, una tarde fueron, lo golpearon, lo desvanecieron, lo metieron adentro de un cajón y se lo llevaron. Lo llevaron a una base tupamara, abajo, bajo tierra, lo metieron en una celda, lo desnudaron, lo ataron a la cama y le pusieron una luz muy poderosa, un reflector sobre la cara y un instrumento musical con canciones de protesta las 24 horas al día. Así lo tuvieron 4 días, sin descansar. Bueno, cuando lo fueron a interrogar, el hombre estaba ya prácticamente entregado, ¿no? Lo que recuerdo de él es que cuando pasaron a ficharme, a sacarme las fotos, estaba lleno de ira, de bronca hacia todos los tupamaros o izquierdistas, ¿no? Y mencionó lo siguiente, dice: a ustedes les cortaría un brazo y esperaría hasta que creciera y se los cortaría de nuevo. De Bardesio después no solo desaparecieron las actuaciones, nunca más se supo. Se dice que se fue del país, que no está en el país, que se dice que el gobierno entonces, el gobierno de facto, le dio un salvoconducto, le dio un pasaporte falso, con nombre falso, con lo cual Bardesio abandonó el país.
La tortura empezó con los militares, pero empezó después de 8 años de haber sufrido todo tipo de atropello, todo tipo de crimen. Este país estaba entregado, les repito, la justicia estaba toda entregada en favor de los tupamaros. Los jueces eran tupamaros. Me acuerdo que no me acuerdo si estábamos el Cacho, el Petizo, o yo, o estaba yo solo, pero es cierto que viene Fernando, me dice, flaco, me dice, tenemos que ir hasta lo de Castañeto. Le digo, ¿por qué pasó? Me dice, lo van a matar. Le digo, ¿cómo que lo van a matar? Sí, tenemos la información de que lo van a matar. Le digo, bueno, está, vamos a avisarle. Él fue el segundo o el tercero del escuadrón, de las víctimas del escuadrón. Ahí ya el panorama era otro. Salimos por Benito Blanco, atravesamos, agarramos 26 de marzo, ¿no? Benito Blanco, 26 de marzo, y era una tarde, serían las 3, 4 de la tarde, no más. Una tarde de mucho sol, una tarde muy linda. Y bueno, vamos caminando con Fernando. No me acuerdo bien qué era lo que íbamos hablando, pero obviamente creo que los dos iríamos lucubrando, ¿viste? ¿Qué perspectiva habría con todo esto, ¿no? La verdad que recordar ahora sí precisamente en el trayecto no me acuerdo. Pero sí tengo muy claro y presente cuando llegábamos a la casa, pues yo sabía dónde vivía él, ¿no? Cuando llegamos a la casa, me acuerdo que hacemos unos rodeos, porque una de las cosas que inevitablemente tenemos que hablar, el tema de la seguridad, cómo hacíamos para entrar, porque si lo iban a matar, obviamente estaba siendo vigilado, estaba siendo seguido. Y un día Héctor me apareció, nos llamó la atención, pero pensamos que iría al próximo encuentro, tampoco vino. Y bueno, y optamos por hacer una conducta de rodeo, y de ir primero uno y después el otro, entrando a la casa. No entrar los dos ni salir los dos. Y bueno, y más o menos rastrillamos ahí unas manzanas, no había nada, coches, gente parada, sospechosos, no había nada. Y bueno, entramos y ahí lo encontramos aquí. Y bueno, una sonrisa amplísima, porque yo a él lo veía, pero a Fernando hacía tiempo que no lo veía. Y bueno, le planteamos que teníamos el dato que era cuarto en la lista del escuadrón, y bueno, que le iban a matar. Bueno, me acuerdo que ahí él un poco se sonrió, ¿no? Comenzamos a ir al contacto automático que teníamos, es decir, que si alguien no aparecía, se sabía que tenía que ir, digamos, a las 9 de la mañana a tal esquina para retomar contacto. Fuimos varios días a ese lugar y Héctor no apareció. Y bueno, y pasaron los días y no apareció, y llegamos a la conclusión de que había caído. Yo el recuerdo que tengo de él fue la sonrisa y bueno, después esos sentimientos encontrados cuando te golpea la noticia, ¿viste? ¿Qué nos pasó, no? ¿Por qué no lo sacamos nosotros? Si estuvimos lentos, te viene toda la culpa, ¿no? No cayó nada de lo que él conocía. Es él. Seguro, en el caso de él, en los otros casos
La persona iba, era detenida, llevaba a San José allí, interrogado, pasaban un tiempo que podía ser una semana, 15 días, según los momentos que se viviera, y aparecía en Punta Carreta. Y en Punta Carreta podía avisar por fuera qué es lo que le había pasado. Pero en este caso, silencio total. Pero tampoco no hubo nada que fuera tocado en ese momento. Es decir, es una suposición lógica que no dijo nada. Entonces después que te golpea la noticia, lo vivís con culpa, ¿no? O sea, ¿por qué no me lo habré llevado? ¿Por qué no me lo...? Y bueno, y esa fue la última vez que lo vi a Castañeto. Él pensaba en mí, no pensaba en él. Yo te lo dije. Él pensaba que yo tenía que tener cuidado conmigo. Que yo tenía que tener cuidado conmigo y con mi hija. Él no pensaba, no estaba pensando en él. Un muchachito, entre tímido y tierno, diría yo. Después se le fue oscureciendo el cabello, en vez de tenerlo lacio, se le fue, ondeando. Era grandote, pero después charlando con él te das cuenta que era un niño grande. Tenía porte, así, siempre impecable, peinado, ¿no? Se vestía de una manera sencilla, pero digamos clásica. Es que fue una persona tan increíble. Siempre risueño. Tenía una forma de actuar muy ética. Caminaba como abriendo el paso.